Hola, soy Enrique Quintero, un saludo cordial. Les voy a hablar hoy del tema disfagia. En primer lugar, recordarles los objetivos docentes que se centran fundamentalmente en conocer bien los distintos tipos de disfagia, cuáles son sus principales causas y sobre todo cuál es el manejo clínico de un paciente con esta patología y los principales tratamientos de las entidades más frecuentes. Les marco aquí un tema bibliográfico que pueden recurrir para completar este vídeo. Es un libro, capítulo de un libro editado por la Asociación Española de Gastroenterología. La disfagia se define como la dificultad para el paso del bolo alimentario desde la boca hasta el estómago y se debe diferenciar fundamentalmente del globo faríngeo o de la sensación del nudo retroesternal, que no está relacionado con dificultad al paso del bolo alimentario, que consiste en una sensación de ocupación a nivel de la garganta que es intermitente y de un carácter benigno. Antes de comenzar a hablar de esta patología, recordarles que en la anatomía del esófago corresponde a un órgano que está situado en el mediastino posterior, que se relaciona por delante con la tráquea y también con la aorta, el bronquio izquierdo y la aurícula izquierda. A la izquierda aquí pueden ver un esquema de lo que es la anatomía del esófago, que tiene dos capas musculares, una longitudinal externa, otra longitudinal circular interna, y luego la submucosa y la mucosa. Importante conocer que hay dos plexos nerviosos, el plexo mientérico, que es el que controla toda la contracción y relajación de la musculatura, y que en la musculatura esofágica el tercio superior está constituida por músculo estriado y los dos tercios inferiores por músculo liso, teniendo en cuenta que hay en sus dos extremos hay dos esfínteres que son cruciales para la función de la deglución. Desde un punto de vista clínico es importante saber discernir lo que es una disfagia orofaríngea de una esofágica, y existe una estrecha correlación entre el lugar donde el paciente nos señala que tiene el problema, la dificultad para tragar, y la localización de la lesión, de tal modo que en la disfagia orofaríngea el paciente lo refiere fundamentalmente en la boca y faringe. Es una disfagia que ocurre inmediatamente tras la deglución, en 1 o 2 segundos. Generalmente el paciente tiene que realizar a veces movimientos cefálicos para poder conseguir la deglución, y es frecuente la aparición de regurgitación nasal, estando generalmente ausente la presencia de dolor. Mientras que en la disfagia esofágica la localiza el paciente en el área external, suele ser algo más tardía, entre 2 y 15 segundos, suele ocurrir o refiere a veces el paciente regurgitación de alimentos retenidos y ocasionalmente se puede acompañar de dolor. Lo más importante, quizás desde el punto de vista semiológico, es establecer la relación con la aparición en el tiempo de esta dificultad para tragar. En cuanto a la disfagia orofaríngea, existen 3 fases, una oral, otra faríngea y una tercera esofágica. Vean que el paciente puede iniciar una dificultad para la deglución en la boca o en la hipofaringea. Tengan en cuenta que intervienen en la disfagia 32 músculos y 6 pares craneales. Cualquier alteración en alguna de estas estructuras conduce o puede conducir a un problema en la deglución. Generalmente, cuando en la disfagia faríngea puede ocurrir regurgitación nasofaríngea o también aspiración pulmonar. Bien, aquí les muestro las principales causas de disfagia orofaríngea. Tengan en cuenta fundamentalmente las más frecuentes son las de origen neurológico, son pacientes que o bien han tenido un ictus o bien tienen enfermedades frecuentes como un Parkinson, o menos frecuente como la miastenia gravis, y
existen otras formas. Tener en cuenta también de que puede ser que se produzca por una alteración metabólica, como es el caso del hipertiroidismo. Bien, ¿cómo afrontamos a un paciente con disfagia orofaríngea? Para el diagnóstico es fundamental realizar una buena anamnesis, un examen físico que incluya una exploración neurológica, sobre todo de pares craneales, y, si es necesario, examinar la deglución de alimentos sólidos o semisólidos o líquidos. También es importante realizar una analítica, por lo que les he comentado anteriormente, incluyendo una función tiroidea. Si alguno de esta aproximación inicial es anormal, tenemos que explorar a este paciente, y esto lo vamos a hacer en primer lugar mediante una endoscopia flexible que puede hacer el otorrinolaringólogo o un gastroenterólogo. La segunda exploración es la videofluoroscopia, que es muy útil sobre todo para demostrar la presencia o no de regurgitación o de aspiración pulmonar. Y en tercer lugar, la manometría de alta resolución, que es una técnica que permite afinar en el diagnóstico final de estos pacientes. Y tener en cuenta que este es un síntoma de alarma. Por eso, de entrada, generalmente la gran mayoría de los pacientes van a realizarse una prueba morfológica, como es la endoscopia flexible. Cuando hablamos de trastornos motores del esófago, es importante introducir que es necesario hacer un estudio manométrico y de impedancia, tanto en la disfagia orofaríngea como en la esofágica. Aquí les muestro un registro en el que verán aquí a la izquierda en el esquema que se ve el esófago y una sonda en su interior con 32 electrodos que van a registrar la presión en cada uno de estos puntos, separados por 1 centímetro. Aquí a la derecha ven el progreso de una onda peristáltica, y esto en la clínica lo vemos como se muestra topográficamente con distintos colores. Vean que en la parte superior es una zona de alta presión que corresponde al esfínter esofágico superior, y en la parte inferior una zona también de alta presión para el esfínter esofágico inferior, que se relaja para dejar pasar el bolo alimentario. Además, se añade la impedancia, que no es más que el registro de la oposición al flujo eléctrico. Y esto nos da una idea de la progresión, si el bolo alimentario progresa distalmente o proximalmente. Bien, ¿qué opciones terapéuticas tenemos para estos pacientes? Una vez hecho el diagnóstico, si la disfagia no tiene un tratamiento específico, se puede plantear hacer rehabilitación para mejorar la deglución. Esto a veces mejora en pacientes con trastornos neurológicos, pero si está motivada por una lesión estructural, por ejemplo por una estenosis a nivel del esófago proximal o de la cricofaringea, puede ser la miotomía cricofaríngea. Esto también es útil, el tratamiento quirúrgico para el divertículo de Schenker. Y finalmente, si no se encuentra una causa orgánica, puede ir bien la psicoterapia. Pasamos a la disfagia esofágica. Primero tenemos que clasificarla, y se distinguen 3 grandes grupos: los trastornos motores, en primer lugar; en segundo lugar, los trastornos anatómicos o estructurales; y finalmente los trastornos funcionales. En relación con los trastornos motores esofágicos, se entiende como alteración en la motilidad un aumento por exceso o por defecto en la actividad contráctil de la musculatura esofágica, o en la secuencia en la que ésta se produce. Para clasificarlos, cuando no tenemos una causa bien definida, se denominan trastornos primarios, y son secundarios aquellos en los que se demuestra una enfermedad subyacente. Por ejemplo, cuando hay un cáncer a nivel cardial, o cuando el paciente tiene una enfermedad como una esclerodermia que afecta a todo el organismo, y en el esófago puede producir una disfagia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los trastornos motores esofágicos? Pues fundamentalmente la disfagia, tanto para sólidos como para líquidos,
el paciente puede presentar dolor torácico. Generalmente cuando esto ocurre durante la deglución se denomina odinofagia, y puede ocurrir también regurgitación, es un síntoma frecuente. Pero además, si se prolonga el tiempo, puede producir pérdida de peso, halitosis, incluso depresión en algunos pacientes. Y los principales trastornos motores son la acalasia primaria, el espasmo esofágico difuso y la esclerodermia, entre los más frecuentes. Les voy a comentar brevemente en qué consiste la acalasia. Este es un trastorno de la motilidad que afecta a ambos sexos entre 25 y 60 años y se caracteriza por una disfagia progresiva para sólidos y para líquidos. Es muy frecuente la regurgitación, también los síntomas nocturnos. Tiene una evolución larga. Generalmente los pacientes son diagnosticados después de muchos años de evolución, y en algunos pacientes puede aparecer dolor torácico de tipo anginoso, y estos pacientes a veces son remitidos por cardiología, y hasta en un 40% de casos también presentan síntomas de reflujo esofágico, fundamentalmente la pirosis. Representa en nuestro medio el 20% de todos los casos de disfagia. ¿Y por qué se produce? Pues se produce por una pérdida de neuronas inhibitorias en el plexo de Auerbach, que les comentaba inicialmente. Bien, ¿cómo se clasifica? Pues se clasifica a través del registro manométrico, con una manometría de alta resolución. Hoy día se sabe que existen tres tipos de acalasia. El primero, que es la forma clásica, consiste en una ausencia completa de contracciones a nivel del cuerpo esofágico y una ausencia de relajación, como ven aquí en la primera imagen de la izquierda, del esfínter esofágico inferior. El segundo tipo se llama compresivo, porque aparece un aumento de presión a nivel del cuerpo esofágico, y el tercer tipo es el espástico, con una excesiva contracción de ondas peristálticas terciarias de gran amplitud que producen dolor. Hay que tener en cuenta que la respuesta al tratamiento se consigue mejor en el tipo 2, en el tipo compresivo, y sin embargo la peor respuesta la presentan los pacientes con tipo 3 o espástico. En todos ellos hay una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. A la izquierda ven como pruebas complementarias está el tránsito varitado, en el que suele ser típico el afilamiento a nivel cardial de la columna de Vario, que se denomina un esofagograma en pico del oro, y en la endoscopia que ven aquí a la derecha, que se debe hacer siempre para descartar una neoplasia a nivel del cardia, se observa un aferramiento del tono del esfínter esofágico inferior a nivel del cardia, que cuesta a veces sobrepasar. ¿Cómo se trata esta entidad? Pues en primer lugar existe la posibilidad de inyectar toxina botulínica, que es una neurotoxina que bloquea las terminaciones nerviosas colinérgicas a nivel del esfínter esofágico inferior. El inconveniente que tiene es que tiene un carácter, su efectividad transitoria. Solo el 20% continúan asintomáticos de los pacientes al final del año, y la indicación principal está en pacientes con edad avanzada e importante comorbilidad. La segunda técnica es la dilatación neumática de la unión esofagogástrica. Quizás esta es la técnica que más se ha utilizado en los últimos años, con una respuesta muy aceptable. A los 50 años el 50% de los pacientes están asintomáticos, una técnica que requiere dilataciones periódicas, pero tiene su riesgo, que es fundamentalmente el de perforación, hasta en el 5% de los casos. En tercer lugar está la miotomía o cirugía, que puede hacerse por vía laparoscópica, por la fundoplicatura de Heller, o también hoy día a través de la endoscopia por una técnica que se llama POEM, ambas con una eficacia muy notable. Y finalmente los fármacos son poco utilizados en la práctica clínica por su baja eficacia, fundamentalmente los nitratos y antagonistas del calcio. Bien, el segundo gran grupo de enfermedades esofágicas son los trastornos estructurales. En primer lugar, las lesiones intrínsecas,
serían primero las benignas. Todas las esofagitis pueden cursar con una disfagia intermitente o progresiva, los anillos y membranas esofágicos también, y finalmente las neoplasias. También hay por los órganos vecinos que le comentaba al principio, la tráquea, la aorta, los bronquios, pues existen causas extrínsecas, fundamentalmente el osteofito cervical, una masa mediastínica, la hipertrofia de la aurícula izquierda o una arteria subclavia aberrante. Las membranas y anillos esofágicos son más frecuentes en pacientes jóvenes. Generalmente las membranas y anillos se sitúan en el tercio superior, también están relacionados con el Plummer-Vinson, y en la parte inferior, ven, es más frecuente el anillo de Schatzky. Aquí les muestro una imagen al final endoscópica a la derecha de un anillo de Schatzky, y a la izquierda como se ve en el tránsito varitado con una muesca simétrica a nivel del esófago, del esfínter esofágico inferior o del tercio inferior del esófago. Esta lesión se trata fácilmente por vía endoscópica. Les quiero comentar una causa emergente de disfagia, que es la esofagitis eosinofílica. Esta es una enfermedad atópica, está mediada por una reacción inmunoantigénica crónica, caracterizada por síntomas intermitentes debido a una disfunción esofágica. Y estos son generalmente una disfagia, sólidos intermitentes, impactación alimentaria, el paciente viene a urgencias con este problema, o simplemente dolor torácico recurrente. Es fundamental para establecer el diagnóstico la histología, en el que tiene que haber una presencia predominante de eosinófilos. Es mucho más frecuente, o relativamente más frecuente en el hombre, con una proporción de 3 a 1, una prevalencia creciendo que llega hasta 55 casos por 100.000 habitantes. Y en cuanto al desencadenante, parece que les comentaba que es una enfermedad atópica y se han relacionado alergenos alimentarios. Una alergia alimentaria es frecuente, la presencia de asma, eczema o una rinitis alérgica en estos pacientes. El diagnóstico se establece por la conjunción de datos de la anamnesis, de la endoscopia y, como les decía anteriormente, de la histología. En la endoscopia se ven lesiones en la gran mayoría de pacientes típicas, que son anillos circulares, como ven en este caso, con erosiones longitudinales, y en ocasiones se observa también una estenosis si la enfermedad progresa en el tiempo. Y el diagnóstico se confirma con la presencia de eosinófilos. La eosinofilia en esta entidad se define como la presencia de más de 15 eosinófilos por campo. Cuando hacemos el diagnóstico de un paciente con esofagitis eosinofílica, tenemos que tener en cuenta que los síntomas e incluso la histología no son patognomónicos, y hay que descartar dos entidades, que son la esofagitis erosiva, producida por el reflujo ácido, y la acalasia, para estar bien seguros del tema. Finalmente les muestro aquí el tratamiento de la esofagitis eosinofílica en una infografía que sale en Gastroenterology en este mes. Es una infografía muy ilustrativa, que vean a la izquierda, muestra los síntomas progresivos desde la infancia a la edad adulta de estos pacientes, que empiezan con vómitos, a veces dolor abdominal, disfagia, y acaban con impactación alimentaria. Y aquí a la derecha, pues cómo se aproxima al tratamiento. Generalmente para tratar esta entidad se comienza por inhibidores de la bomba de protones, por inhibir la secreción de ácido, para descartar la posibilidad de que se trate de síntomas y signos relacionados con una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si el paciente no responde, entonces se plantea el tratamiento con glucocorticoides por vía tópica, o incluso mediante, una vez hecho el diagnóstico, una dieta de exclusión. Y en los últimos años se ha remarcado que la eliminación
de dos alimentos, fundamentalmente leche y el trigo, consigue una buena respuesta en el 55% de los pacientes. Si la respuesta no es completa, podemos añadir dos alimentos más, fundamentalmente el huevo y las legumbres, aumentando el porcentaje de respuesta, y si esto todavía no ocurre, se puede añadir la exclusión de frutos secos, marisco y de pescado. Con esto, una importante parte de la población de estos pacientes responden al tratamiento con dietas de exclusión. Y para terminar, este es el algoritmo diagnóstico para una disfagia esofágica. Tenemos un paciente que se presenta en la consulta con este síntoma. Lo primero, por esto les pongo una bandera roja, se trata de un síntoma de alarma, tenemos que descartar una patología orgánica, y la aproximación inmediata es realizar una panendoscopia oral con toma de biopsia. Si se detecta una lesión estructural, se trata, dependiendo de la lesión que sea. Si no, si la endoscopia es normal, hay que proceder a realizar una manometría esofágica de alta resolución con impedancia. Si esta detecta un trastorno motor primario, una acalasia, espasmo difuso, pues se trata la causa en cuestión. Si no es así, podemos proceder a hacer un tránsito varitado, que a veces nos da información o detectar una lesión estructural, por ejemplo una compresión extrínseca o la presencia de un divertículo de Zenker. En fin, hay distintas alteraciones que pueden ser detectadas en el tránsito gastroduodenal, y se trata la causa en el caso de que así sea. Si no, es posible que el paciente tenga un retraso en el vaciamiento esofágico o gástrico. Si esto no es así, en el tránsito lo veremos, se cataloga al paciente como portador de una disfagia funcional. Para finalizar, les pongo un vídeo sobre una videofluoroscopia al inicio normal, y verán que a medida que progresa la papilla de Vario, el paciente hace una regurgitación y una aspiración pulmonar. Este era un paciente con una alteración en el palato gloso. Bien, y para terminar les pongo una pregunta MIR de estos años anteriores para que la resuelvan, y con la bibliografía recomendada terminen el capítulo y el tema. Muchas gracias por su atención.